Hola, como siempre, mando un gran agradecimiento a mi gran y oscura comunidad. En serio que son el principal motivo por el cual sigo realizando mi contenido. Espero siempre seguir entreteniendo sus mentes, creando inmensos campos de flores dentro de ellas. Muchas gracias por todo. Como saben, una sola parte no sería suficiente para terminar de abarcar este iceberg, por lo tanto, comencemos con el descenso, y aventurémonos dentro de las profundidades. La misantropía es un punto de vista que implica el odio, la aversión, la desconfianza, o el desprecio hacia toda la especie humana, el comportamiento de las personas, o la naturaleza en general del ser humano. La mayoría de los misántropos suelen señalar los principales defectos de las personas, como podrían ser los defectos intelectuales, donde entra la forma de pensar de las personas o la estupidez de los mismos. Los defectos morales, representados por la crueldad humana, el egoísmo, o la cobardía. O los defectos estéticos, donde resalta la fealdad y la falta de sensibilidad en contra de la belleza. Siendo así, personas las cuales no son muy bien aceptadas en el ámbito social, debido al comportamiento tan desagradable, y en ciertos casos, molesto. El síndrome de Stendhal es un trastorno psicológico, en el cual, cuando una persona es expuesta a algo que emana mucha belleza, en especial las obras de arte como pueden ser las pinturas o la música, les causa a los afectados un elevado ritmo cardíaco, temblor, palpitaciones, vértigo, y confusión. Aunque los diferentes científicos la han considerado una enfermedad psicosomática, la mayoría de los artistas El síndrome de Truman. Sin duda alguna uno de los trastornos psicológicos más raros en la historia de la humanidad, ya que este trastorno provoca que el individuo piense que su vida es un reality show, siendo grabado las 24 horas del día. Este síndrome hace pensar al individuo afectado, que ya que todo es un reality show, todo lo que suceda es algo falso, o ingeniado por algún director imaginario. Por lo tanto, el afectado piensa que su familia, sus creencias, sus relaciones, y sus amistades, son producto de la mente de algún director de televisión, el cual quiere lucrar con su vida. El síndrome de Diógenes es un trastorno del comportamiento que se caracteriza por el total abandono personal y social, así como por el aislamiento voluntario en el propio hogar y la acumulación en él de grandes cantidades de basura y desperdicios domésticos. La mayoría de las personas que padecen este síndrome comparten las características de ser personas que se sienten solas, no han superado la muerte de algún ser querido, o presentan algún cuadro depresivo. A simple vista, lo único que se puede apreciar de este síndrome es la manía o una resistencia de desechar aquellos objetos que no tienen valor físico, pero dentro de sus mentes, estos objetos tienen un valor emocional enorme, debido a que los que presentan este trastorno sufren de un desequilibrio emocional, lo que provoca que se sientan desconectados de nuestro mundo. La psicosis es un trastorno mental grave que altera profundamente la capacidad de un individuo y le hace perder el contacto completo de la realidad. Este puede desarrollarse en cualquier etapa de la vida, especialmente en niños, adolescentes y menores de 15 años. La psicosis suele provocar síntomas como las alucinaciones, las cuales pueden afectar por completo los 5 sentidos. Ejemplos de los síntomas de los pacientes psicóticos podrían ser el hablar rápidamente y cambiar de tema de repente, entrar en un estado de confusión de la nada, entrar en un estado de ansiedad y agitaciones repentinas, que se aísle socialmente, o que presente algún trastorno relacionado al sueño. La psicosis suele ser causada principalmente por alguna otra enfermedad psiquiátrica como la bipolaridad, la esquizofrenia, o la depresión. Otra causa puede ser el abuso de sustancias psicoactivas, como pueden ser el alcohol, la marihuana, o el LSD.
Este trastorno, incluso puede ser causado por una lesión en la cabeza durante la infancia, la cual traerá consecuencias a futuro. Si el paciente psicótico no llega a recibir tratamiento o atención médica, puede sufrir complicaciones en su vida diaria, como lo pueden ser las autolesiones, el abuso de alcohol o sustancias tóxicas, o incluso, llevar al afectado al suicidio. La erotomanía. Se trata de una condición paranoide, que no suele presentarse demasiado. Esta se describe como una creencia delirante caracterizada por los delirios de un individuo, de que otra persona se encuentra enamorada, de tanto el afectado, como de su pareja. Este trastorno suele presentarse mayormente en pacientes femeninas que presenten las siguientes características: timidez, dependencia emocional, o que no tengan algún tipo de experiencia sexual. A pesar de que mayormente se presente en mujeres, la erotomanía en hombres suele ser más oscura y violenta, ya que estos son más propensos a exhibir comportamientos violentos, o incluso llegar a tener un comportamiento del tipo acosador. Los afectados suelen sentirse inalcanzables, por lo tanto, en su mente existe la idea de que son muy deseados y admirados por todos, por lo que estos llegan a pensar que tienen admiradores secretos, que están enamorados de ellos, lo que provoca estos sentimientos violentos en contra de las personas. El síndrome de Munchausen. Este se define como un trastorno mental grave, en el cual una persona engaña a las demás personas que lo rodean, fingiendo enfermedades, enfermándose a propósito, o provocándose lesiones a sí mismo. Las personas que presentan este síndrome suelen exagerar los síntomas de las enfermedades que estos padezcan, con el fin de hacerlas ver como enfermedades realmente graves. Estas personas también son capaces de inventar y proporcionar historias clínicas falsas a sus seres queridos, profesionales de la salud o grupos de ayuda, llegando incluso a falsificar documentos importantes, como lo puede ser el expediente médico. También suelen simular los síntomas de la enfermedad que afirman tener, o en el peor de los casos, causarse daños y lesiones, llegando a inyectarse bacterias, quemarse intencionalmente, realizar una ingesta excesiva de medicamentos, o provocarse heridas mediante algún objeto punzocortante, con el único fin de simular la enfermedad. Si este trastorno no llega a recibir la atención médica requerida, puede desembocar en el abuso de sustancias, la pérdida de algún órgano, o incluso, que el afectado llegue a perder la vida, por alguna de las afecciones autoinfligidas, siendo así, un trastorno, que te convierte a ti mismo, en tu mayor enemigo. El síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. Teniendo un nombre bastante atractivo, interesante y enigmático, este trastorno se define como un cuadro clínico infrecuente y alarmante, caracterizado por episodios breves de distorsión en la percepción de la imagen corporal y del tamaño, la distancia, la forma o las relaciones espaciales de los objetos, así como el tiempo que se transcurre. Este trastorno se ha presentado en casos de migrañas, epilepsia, lesiones cerebrales, infecciones víricas, y, en casos de abuso de fármacos y sustancias tóxicas e ilícitas. Este trastorno suele ser en el mayor de los casos benigno, ya que este puede desaparecer en semanas o meses, sin que queden secuelas que afecten la vida del individuo. Este síndrome fue descrito por primera vez en 1952 por el psiquiatra Lippmann, quien lo denominó con el nombre síndrome de Alicia en el País de las Maravillas, a causa de los síntomas que este provoca, los cuales los relacionó con las experiencias vividas por la protagonista de la novela, Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. La ilusión de cristal. Este trastorno apareció por primera vez durante la Edad Media, específicamente con la aparición del vidrio, el cual era considerado un objeto mágico en esos tiempos, ya que el hecho de poder tener un objeto transparente y mirar a través de él tenía intrigada a toda la población del pasado.
Este trastorno se define como un fenómeno psiquiátrico en el cual los afectados creen que su cuerpo está hecho de cristal, lo que hace que piensen que cualquier cosa o movimiento los pueda hacer pedazos. El caso más famoso acerca de la ilusión de cristal fue el caso del rey medieval francés, Carlos VI, el cual se envolvía en sus sábanas con el fin de que su cuerpo no se deshiciera. El síndrome del Dr. Strangelove, siendo conocido mejor como el síndrome de la mano extraña, o el síndrome de la mano ajena, es un trastorno neurológico poco frecuente, que se caracteriza por la presencia de movimientos involuntarios y incontrolables en los miembros superiores, siendo más específico, en las manos del afectado. El afectado que presente el síndrome de la mano extraña puede sentir el tacto de su mano, pero tiene la firme idea de que ésta no pertenece a su cuerpo y no tiene control sobre ella. Las manos extrañas llegan a realizar diferentes acciones como podrían ser abotonar y desabotonar una camisa o realizar alguna seña extraña. Las causas de este trastorno pueden ser algún tipo de daño cerebral, algún daño dentro del cuerpo calloso de la mano, o algún daño dentro del lóbulo frontal, lo que llega a provocar aquellas acciones involuntarias e inteligentes de la mano dominante. El síndrome de Fregoli es un desorden neuropsiquiátrico en el que el afectado insiste que conoce a una persona que realmente no conoce, o cree que todas las personas son en realidad una misma persona. La persona que padece este síndrome también suele recordar erróneamente algunos lugares, objetos y eventos, sufriendo síntomas como pueden ser los delirios, el déficit de memoria visual, el déficit de autocontrol o las alucinaciones. Aunque este trastorno puede afectar a todas las edades y a ambos sexos, este síndrome suele afectar de mayormente a las mujeres. La paramnesia reduplicativa es la creencia delirante de que un lugar o escenario ha sido duplicado, existiendo en dos o más espacios simultáneamente, o bien que el lugar ha sido reubicado en otro lugar. Este síndrome forma parte de los síndromes de falsa identificación delirante, aunque también suele ser provocada por el daño cerebral adquirido, concretamente a los casos de lesiones simultáneas del hemisferio cerebral derecho y en ambos lóbulos frontales. El primer caso registrado de la paramnesia reduplicativa fue en 1903 por el neurólogo Arnold Pick. La paramnesia reduplicativa suele aparecer en casos de trastornos neurológicos, en accidentes cerebrovasculares, las hemorragias cerebrales, tumores, la demencia o las encefalopatías. La inserción del pensamiento es una afección psicológica del pensamiento que produce en la persona de la convicción de que hay ideas en su mente que no le pertenecen, que en pocas palabras, significa que algún externo insertó sus pensamientos en la mente del individuo. La inserción del pensamiento es un síntoma típico de los cuadros psicóticos en los que la percepción de la realidad está alterada. Los afectados por este trastorno suelen expresar que las ideas en su mente no pertenecen a estos mismos, sino que personas que él conoce, amigos, familiares, o incluso seres de otro mundo, les implantan sus ideas en su cabeza. Este trastorno suele aparecer frecuentemente en los casos de esquizofrenia. En psicología, la criptomnesia es un fenómeno ilusorio de la memoria implícita, en el que una persona considera que una idea o pensamiento es originaria de su mente, cuando en realidad se trata de un pensamiento o idea del que ya se tenía un conocimiento previo, es decir, una idea de la cual ya se había leído, escuchado o visto en algún otro lugar. Los afectados que presentan este trastorno no son capaces de reconocer que la idea, de la cual se jactan de haberla creado, fue creada por alguien más.
Concretamente, este síndrome se trata de una anomalía que ocurre en el proceso de reconocimiento, dentro del contexto de la recuperación de información de la memoria. Este síndrome puede aparecer durante la realización de procesos creativos, en los que deben surgir ideas novedosas y originales. Nuestro viaje aún no termina. Hemos superado las profundidades, hemos logrado observar una diversidad enorme de trastornos y síndromes, visualizando el cómo estos afectan al cuerpo, dejando diferentes complicaciones y consecuencias dentro de la vida del afectado. Por el día de hoy hemos terminado, y prepárense, porque próximamente iniciaremos el descenso al abismo. Y no lo olvides jamás, donde los sueños mueren, las flores nacen. Hasta la próxima.